Capítulo 2. India. Yo soy. El mercado de Tiruvannamalai estaba rebosante de gentes, colores y ruidos cuando la vi. Caminaba como rodeada de una aureola dorada y su porte era digno y majestuoso. La acompañaba otra mujer, seguramente su sirvienta de casta inferior, morena y con un sari humilde. En cambio ella, ¡qué belleza! Algo en mí se activó, algo extraño, una especie de recuerdo o añoranza. Me dieron ganas de acercarme y preguntarle, de tomarla entre mis brazos y hacer fluir aquello que me llamaba hacia ella, pero me contuve. Al día siguiente, desperté sudoroso y con una opresión en mi pecho. No podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo no podía afirmar que fuera ella sino otra cosa, misteriosa que ella había despertado la que me inquietaba. Lo fui a consultar con el astrólogo del pueblo. Me dijo que la fecha era auspiciosa y que el sentimiento venía de muy antiguo, de otro lugar, y tenía componentes kármicos. Aquello coincidía con mi sensación y se lo agradecí. Mis padres lo empezaron a notar. El Pantajalí era casi inaccesible para mí. Desde pequeño lo conocía como sumido en sí mismo, indagando y casi siempre sentado en el jardín, completamente absorto durante sus prácticas de meditación. Mi madre lo admiraba y respetaba, y nos decía a mí y a mis hermanos que su marido, nuestro padre, estaba llegando al tercer ciclo de la vida y que pronto nos abandonaría para internarse en el bosque y vivir en un contacto con Dios, sin posesiones y en total entrega a Purusha. Estoy seguro que así nos preparaba para que, llegado el momento de la despedida, la pudiéramos aceptar tal y como ella lo había hecho. Mi madre estaba convencida de que su esposo era un santo y que había cumplido a la perfección su papel de padre y marido. Yo nunca lo había oído discutir o pelear. En las comidas todos bendecíamos el alimento mientras él hacía una plegaria y mi madre solícita nos servía. A mí no me interesaba la meditación, la sentía como un rival de la compañía paterna, pero jamás lo expresé abiertamente. En cambio, los rituales me fascinaban. Todas las mañanas acompañaba a mi padre al templo y allí orábamos ante una imagen de Shiva. Él me decía que Shiva enseñaba a transformar lo negativo en positivo, colocándose más allá de la dualidad. De regreso a casa, siempre pasábamos a saludar al elefante sagrado. Su cuidador le había pintado la piel con dibujos intrincados y en su gran cabeza había trazado 3 líneas blancas paralelas y un gran círculo rojo en su entrecejo. Yo le acariciaba su trompa y él la colocaba sobre mi cabeza como dándome la bendición matutina. Después desayunábamos con toda la familia y al terminar acompañaba a mi padre a su trabajo. Vendía telas en el mercado y yo lo ayudaba con su negocio. Mis hermanos eran pequeños y se dedicaban a recibir instrucción en una de las salas del templo. Yo ya había terminado mis estudios y estaba penetrando al segundo ciclo de la vida. Quizás por eso no podía apartar de mi mente la visión de esa muchacha del mercado. Mi madre me cuestionó 2 días después. Era muy intuitiva y seguramente le extrañaba mi semblante preocupado y mis ojos rojizos indicativos de insomnio. Se me acercó después de la comida y me llevó a su lado. «¿Qué es lo que te sucede?», me preguntó preocupada. Le contesté todo y le di señales de la fisionomía y vestimenta de la muchacha. Le confesé la opinión del astrólogo y después de escucharme me dijo que me tranquilizara. La boda se realizó 3 semanas más tarde. Ambas familias éramos de casta brahmánica y no había ningún problema para llegar a un acuerdo. Durante 20 años, mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos 6 hijas y 2 hijos. En un viaje a la bahía de Bengala, visité a mi hermano Aman, quien era pescador del pueblo Ashaman. Él me convenció de irme a vivir con mi familia a su pueblo. En las mañanas salíamos a pescar mientras los niños jugaban en la playa, nadaban y asistían a instruirse. Soraya era una buena ama de casa y la pequeña choza que nos servía de hogar siempre la mantenía limpia y arreglada. Una tarde al regresar del mar, Amán y yo nos sorprendimos al notar una humareda que salía del pueblo.
El mar estaba picado y nos tardamos más de 1 hora en desembarcar. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me salía del pecho porque el humo parecía surgir de nuestras casas, las que, a la distancia, se veían envueltas en fuego. Desesperados y luchando con las olas pudimos, por fin, llegar a la playa. El ambiente era tenebroso y un penetrante olor a carne quemada se percibía en la atmósfera. Los cocoteros que bordeaban la playa con sus hojas chamuscadas y las grandes palmeras del pueblo habían sido testigos de la tragedia. Buscábamos a nuestras familias y lo único que encontramos fueron los restos irreconocibles de decenas de cadáveres carbonizados y colocados unos sobre los otros. Durante 9 días no pude dormir y mis ojos desorbitados parecían lanzar chispas en todas las direcciones. Existía en un estado de estupor completo sin entender lo que había acontecido y con un deseo de enterrarme en la arena o abandonarme al mar sin luchar. No podía comer y solo de vez en cuando cortaba un coco o saciaba mi sed con un jugo dulce y espeso. Una noche, sin avisarle a mi hermano, comencé a andar sin saber a dónde me llevaban mis pasos. Caminé durante 1 semana sin detenerme hasta que el paisaje se comenzó a transformar y el clima cálido y selvático se convirtió en húmedo y frío. Penetré a un bosque tupido, arrastrando los pies. Los árboles y el musgo cada vez se hacían más y más densos hasta que en el corazón de aquel paraje, el follaje cerrado apenas si dejaba pasar los rayos del sol. Sin fuerzas y con un total desconocimiento del lugar en el cual me encontraba, me desmayé. Un piso esponjoso y alfombrado de hojas fue mi lecho. Desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme alcancé a divisar frente a mí a un hombre delgado de barba enorme y cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo, volví a caer en la inconsciencia. La misma experiencia se repitió en varias ocasiones e intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Después supe que me tardé 13 días en recuperarme y que esa figura humana desdibujada que me había salvado era mi padre, Pantajalí. 10 años antes se había despedido de mí, mis hermanos y mi madre, y aislado en ese mismo bosque al que me había guiado mis pasos y un poder misterioso, Pantajalí se había decidido a meditar en silencio y durante esos 10 años no había tenido contacto con ningún otro ser humano, ni pronunciado una sola palabra. Permanecí con mi padre hasta que murió. Me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas en formas de aforismos. Viví 20 años más y nunca abandoné el bosque. Me alimentaba de raíces y frutos silvestres, recogía agua de la lluvia, la que me servía para saciar mi sed y asearme. Añoraba a Soraya y a mis hijos, y las prácticas que aprendí de mi padre Pantajalí calmaban mi espíritu y satisfacían mi mente, pero nunca completamente. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude percibir un estado de amor que me calmó, pero solo por un instante. Pantajalí me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio, en la inhibición de toda actividad mental. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había inscrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Los últimos 5 años de mi primera vida en este planeta los viví en un estado de silencio. Solamente existía yo, el silencio y la tierra. Durante ese tiempo no pronuncié palabra alguna y en mi mente no apareció ningún pensamiento. Solamente en el instante de morir, de mis labios surgieron 2 palabras: yo soy.